la luz. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Alianza para la Educación en Derechos Humanos, una iniciativa de un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e individualidades que han unido esfuerzos para, en este tiempo, promoviendo la educación en y para los derechos humanos a través de distintas plataformas. Pueden seguir a la Alianza a través de su cuenta en Twitter, @AlianzaEDH. Yo soy Carlos Luzberti, responsable de la línea de Educación y Derechos Humanos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el día de hoy vamos a estar conversando con la profesora Quiteria Franco, coordinadora general de la organización no gubernamental venezolana Unión Afirmativa de Venezuela, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Creo que ese es uno de los temas que Quiteria probablemente abordará, el crecimiento exponencial de las siglas en la medida en que distintas comunidades dentro de esta gran comunidad se han ido visibilizando con el tiempo. Y es precisamente importante poder hablar de esta forma de discriminación que tiene que ver con la orientación sexual, con la identidad de género, con las condiciones de las personas asociadas a un evento donde la sociedad las discrimina y en ejercicio de esa discriminación las invisibiliza, o vía esa discriminación se producen menoscabos o se niegan sus derechos. En Venezuela tenemos una situación muy particular en medio de la circunstancia no solamente de la pandemia mundial por COVID-19, sino también en el contexto de la emergencia humanitaria compleja como ha sido caracterizada por las organizaciones de la sociedad civil venezolana. En este contexto, las poblaciones que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad incluyen mujeres, niños, personas con discapacidad, personas con condiciones o enfermedades crónicas, pero también a la comunidad LGBTI+, IQ+. En este sentido, aquí podríamos hablar también de lo que se denominan las discriminaciones intersectoriales o interseccionales, porque al final del día las personas no son solo una dimensión, sino que al final del día, si hablamos de una persona de la comunidad LGBTI, estamos también hablando de una persona que puede ser una persona en riesgo por padecer una condición o una enfermedad crónica, o una persona que vive en pobreza, o una persona de origen afrodescendiente. Entonces, estamos frente a la típica condición de interseccionalidad en temas de discriminación y cómo les afectan estas situaciones. Pero además también nos encontramos frente a un contexto asociado a esta gravísima situación de emergencia humanitaria compleja de pobreza, y vemos cómo la pobreza también en sí mismo es un factor condicionante y determinante que intersecciona con todas estas condiciones por las cuales las personas pueden ser discriminadas. Entonces, todos estos temas y el marco internacional de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, van a ser abordados por la profesora Quiteria Franco. Sin más preámbulo, dejo entonces en uso de la palabra a Quiteria, que es una buena amiga y además una reconocida activista de larga data en estos temas, y recordarles que a las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube pueden dejar sus preguntas en el chat, que una vez termine la presentación de Quiteria, las estaremos compartiendo con ella y teniendo una conversación y un diálogo al respecto. Gracias de nuevo y adelante, Quiteria. Gracias, Carlos, por esa introducción y a la Alianza de Educación en Derechos Humanos por la invitación a participar en este seminario. Yo voy a hacer una presentación
Relativamente breve, porque yo soy muy amante al intercambio y a las conversaciones, y porque creo que son mucho más enriquecedoras cuando uno le da la oportunidad a la gente de plantear sus dudas bueno, y responderles, ¿no? Y es mucho más rico ese intercambio. Entonces, mi presentación va en dos áreas primero, ¿no? Recordar siempre lo que son los derechos humanos, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos hablando de derechos humanos. Yo me reconozco como una defensora de derechos humanos y es a partir de ahí donde abordo todos los temas relacionados con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Y además especifico que la terminología que desde Unión Afirmativa hemos optado por utilizar es la recomendada por los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Entonces hablo de personas LGBTI. Eso no significa que no tome en cuenta el resto de las letras, de esa sopa de letras que existe, sino que nos apegamos a los estándares internacionales de derechos humanos. Bien, no voy a ahondar en la aclaratoria de qué significa cada letra, ni hablaré de identidad de género u orientación sexual. Me voy a enfocar en el tema de derechos humanos y cómo está la situación de las personas LGBTI hoy en día en Venezuela. Para comenzar, les comparto la presentación, que imagino que ya se ve. Si no se ve, alguien por favor me avisa. ¿Qué son los derechos humanos? Y es importante saber, los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos. No hay distinción alguna en ese disfrute de los derechos humanos. No hay distinción alguna por nacionalidad, por lugar de residencia, por el sexo, por el origen nacional o étnico, color, religión, la lengua o cualquier otra condición. Y aquí es donde yo incluyo la orientación sexual o la identidad o expresión de género. Todos tenemos, todas y todos absolutamente tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y en ese sentido, las características de los derechos humanos van por saber que son universales, son interdependientes, son indivisibles e irrenunciables. ¿Eso qué significa? Bueno, que todos tenemos derecho a disfrutarlos independientemente de dónde estemos. Cada uno, si cuando se afecta un derecho humano, se afectan absolutamente todos. Eso es lo que quiere decir que son interdependientes, por ejemplo. Son inherentes a la naturaleza humana y muy importante, están inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad. Otra cosa que usualmente olvidamos y es importante recalcarlo es que es una obligación de los estados la promoción, la protección, el respeto y la garantía de esos derechos humanos. Y cuando se da la violación, se puede dar de diferentes maneras, bien sea por acción, por omisión o por aquiescencia. Y los derechos humanos, aunque se han clasificado de alguna manera, no significa que es así como se deben disfrutar o como tenemos que reconocerlos, porque están divididos y clasificados en derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. Eso no significa que haya una jerarquía entre ellos ni que uno sea más importante que el otro. Todos son importantes, son interdependientes y repito, cuando se afecta a uno, se afectan absolutamente todos. Y la idea de hablar de los derechos humanos es porque quiero que quede claro que cuando las personas LGBTI hacemos una exigencia por nuestros derechos, no estamos hablando de derechos humanos diferentes, no estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de derechos humanos distintos, son exactamente los mismos derechos humanos que disfrutamos todos. Es solo que
por las características particulares de las personas LGBTI, hay una negación de estos derechos, de algunos derechos, y de eso se trata. Entonces, los derechos humanos están guiados por dos principios, el principio de igualdad y el principio de no discriminación, que si los vemos de esta manera, uno complementa al otro. Son dos conceptos, uno positivo y otro negativo. La igualdad, que se trata de enfatizar lo que las personas deben acceder al goce y ejercicio de sus derechos en igual de condiciones, a eso se refiere. El disfrute de esos derechos en las mismas condiciones para todos. Y la no discriminación, porque hay esa necesidad de proteger a quienes por algunas características específicas son discriminados. Entonces, esos son los dos principios rectores que guían los derechos humanos. Todos estos derechos, hay 30 artículos en total, fueron agrupados en lo que conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hizo el 10 de diciembre de 1948 en París, y en el cual acordaron esa firma y el respaldo 48 naciones diferentes. Ahora bien, hace poco en una entrevista, alguien, la periodista me preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los derechos que no disfrutan hasta ahora las personas LGBTI? E imagino que la intención era escuchar lo que usualmente hemos estado exigiendo los grupos de derechos humanos a favor de las personas LGBTI. Bueno, el matrimonio, la no discriminación y la identidad de las personas trans. Pero mi respuesta fue, yo me atrevería a decir hoy en día que todos, absolutamente todos los 30 artículos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos están siendo violentados, por lo menos en Venezuela, que es donde nos compete y donde trabajamos. Entonces, los derechos humanos también implican una responsabilidad del Estado. Cuando un Estado firma un pacto, un acuerdo, una convención, está comprometiéndose a velar por que ciudadanos logren disfrutar de esos derechos humanos. Entonces, es una responsabilidad de cada Estado acatar y velar por el cumplimiento de esos 30 artículos. Los Estados se comprometen, como dije, a través de esos pactos y convenciones y acuerdos que firman en Naciones Unidas o en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la OEA y en la Comisión, y someterse también a la Corte. Al no hacerlo, entonces podemos decir que un Estado está incurriendo en una violación de esos derechos humanos y por lo tanto deberá someterse a las sanciones internacionales. Ahora bien, respondiendo a esa pregunta, obviamente no puedo enfocarme en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por eso hice una pequeña selección y se los voy a ir explicando y dándoles un ejemplo. El derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, porque se complementan el uno del otro. La situación en Venezuela, hoy viviendo dos grandes tragedias, la emergencia humanitaria compleja y la situación de la pandemia por el COVID-19, ha venido a agravar una situación preexistente de discriminación hacia las personas LGBTI en el disfrute y goce de sus derechos. No tenemos nosotros en Venezuela, las personas LGBTI, un trato igualitario. Al negársenos o al no permitírsenos disfrutar de ciertos beneficios sociales o en particular de esos derechos. Y ahí lo puedo ejemplificar con el número 16, que se refiere al derecho al matrimonio y a la protección de esas familias una vez que son conformadas. En Venezuela sabemos que las parejas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio civil, que es una institución civil, y quiero recalcarlo, el matrimonio es una institución civil. Las parejas del mismo sexo hoy en día no tienen la posibilidad de acceder a ese artículo 16, que es el derecho a formar familia, tal como lo dice.
Y una vez que esas familias están conformadas, es la obligación del Estado brindarle protección. Y esa protección se otorga a través de esa figura civil que se conoce como el matrimonio. Entonces, esa es una deuda que está pendiente en el Estado venezolano y por ende no hay un trato igualitario y hay una situación de discriminación. El derecho a la libertad, a la vida y a la libertad. Y podríamos decir, bueno, pero es que ese es un derecho que todos en Venezuela lo tenemos de alguna manera violentado. Sí, pero sí es necesario recalcar que existen grupos cuyas características los hacen y los convierten, o la sociedad los convierte en grupos vulnerables, como se conocen, aunque yo prefiero hablar de grupos vulnerados, porque son las negaciones de derechos, las circunstancias sociales las que convierten a esta población en un grupo vulnerado en sus derechos. No en vano, para el año 2017, que son las cifras más recientes que tenemos, Venezuela aparecía, todavía aparece, aunque no tenemos cifras más recientes, en la posición número 4 de países donde más se asesina a personas LGBT, con un mayor número de personas trans específicamente. Entonces tenemos el derecho a la vida y a la libertad violentado. El derecho a la personalidad jurídica, que es el siguiente. Lo mismo, sí, ahorita todos en el país estamos teniendo el problema de el pasaporte, la negación del pasaporte a la mayoría de la población, que eso le impide desplazarse, salir del país en este flujo migratorio forzado que tenemos, ¿no? O en el caso de los niños también, que se les dificulta acceder por primera vez o inclusive una renovación de su cédula. Entonces, de alguna manera, creo que es momento de hacer un poco de empatía, de entender lo que viven las personas trans cada momento y a diario cuando tienen un documento de identidad que no les representa de acuerdo a su apariencia física y al género con el que se identifican. Eso es una violación del derecho a la personalidad que viven las personas trans todos los días y de manera constante. Entendiendo que, como mencioné anteriormente, cuando se afecta un derecho, se afectan inmediatamente todos. El que una persona trans no pueda hacer un cambio de su nombre, de su género, en todos sus documentos legales, le afecta en su derecho al estudio, le afecta en el derecho a la salud, le afecta en el derecho al trabajo. Entonces, creo que hay que hacer tenemos que tener una mirada un poco más amplia de cómo este derecho a la personalidad nos afecta a todos también, pero cómo de manera desproporcionada afecta a las personas trans. Y tal como lo mencioné, el derecho 25 que está aquí, el derecho a la asistencia social, a la salud, la vivienda y los servicios públicos. Igualmente, ¿todos estamos afectados? Sí, pero las personas LGBTI son afectadas de manera diferenciada. Hace poco, un informe publicado por ONUCIDA en Venezuela, la oficina de ONUCIDA en Venezuela, hablaba de una encuesta que se hizo a aproximadamente 300, quizás un poquito más de personas trans. Y de ese porcentaje que se entrevistó, 5% de esas 300 personas que se entrevistó dijeron haber sido objeto de discriminación en lugares de asistencia de salud, hospitales, ambulatorios, es decir, centros de salud. En el área de la vivienda también. Y a pesar de que existe una ley que prohíbe la discriminación a personas LGBT en el alquiler de vivienda, esa es una realidad. Cuando una persona trans, cuando una pareja conformada por personas del mismo sexo van a alquilar una vivienda, se encuentran con el caso de una negación al derecho a la vivienda por parte del dueño o de cualquiera que esté a cargo de ese servicio.
Y en el resto de los servicios públicos, pues también. Y finalmente algo que es crucial también, el derecho a la educación, cómo se violenta cuando dentro de las escuelas aún no estamos abordando el flagelo de lo que se conoce como el bullying, que no es otra cosa que acoso escolar. Y entiendo que hay organizaciones trabajando en ese aspecto, sin embargo todavía hay como una reserva a abordar de manera abierta la discriminación por orientación sexual, por identidad o expresión de género dentro de las escuelas. Y por muchas razones que todavía no estamos abordando, que las instituciones no están abordando de la manera correcta. Porque el personal de educación no está preparado, porque históricamente el tema sobre sexualidad ha sido un tabú y si a ese tabú se le agrega las orientaciones sexuales, las identidades de género, pues estamos en presencia de un doble tabú. Y los maestros, los orientadores, los directores de las escuelas se niegan a abordar este problema porque no saben cómo hacerlo. Aquí yo aprovecharía de decir, todo esto tiene solución. Las violaciones de estos derechos humanos tienen solución. Y a nivel educativo también tiene solución. Creo que corresponde aquí asumirnos responsables como sociedad para ir logrando un cambio en esta materia, ¿no? A complementar y dar un ejemplo de cómo en Venezuela no se está cumpliendo con los derechos humanos, se está además violentando. Hace un par de años Naciones Unidas publicó estas 5 recomendaciones de la ONU para acabar con la homofobia y la transfobia. Y tal como lo estaba explicando antes, con ejemplos, aquí está, de estos 5 puntos, me atrevo a afirmar que Venezuela no cumple ninguno. El número 1 habla de proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica. No sucede esto en Venezuela, porque una de las recomendaciones, además, que va de mano con la tercera es crear instrumentos legales que protejan a las personas contra la homofobia y la transfobia. Y eso no se ha hecho en Venezuela. No existe en Venezuela, por ejemplo, una ley amplia e integral que incluya todos los tipos de discriminación y obviamente que incluya el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Eso no existe. Adicionalmente dice, bueno, hay que prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas LGBT que estén detenidas, prohibiendo y sancionando este tipo de actos y asegurando que se ofrezca una reparación a las víctimas. Hay 2 organizaciones en Venezuela muy destacadas que trabajan el tema de cárceles y personas privadas de libertad. Una Ventana a la Libertad ha publicado recientemente un informe en el que incluyeron algunas características de las personas que están privadas de libertad y que se identifican como personas trans o como hombres homosexuales. Y dejaron en claro la situación de desatención que tienen las personas privadas de libertad, al igual que el resto, pero también adicionalmente negándose el acceso a los medicamentos para el VIH o las hormonas que deben consumir las personas que están en su proceso de transición, con todas las consecuencias en la salud que eso trae, ¿no? La tercera recomendación habla de derogar leyes que tipifican penalmente la homosexualidad, incluidas todas las que prohíben la conducta sexual privada consentida entre adultos del mismo sexo. Esto en Venezuela, y es vergonzoso porque Venezuela es uno de los más de 70 países que todavía tiene en su legislación artículos que penalizan la homosexualidad. Y estoy hablando en particular del artículo 565 de la Ley Orgánica de Justicia Militar, que establece una pena de expulsión de las Fuerzas Armadas a los oficiales que incurran en lo que ellos llaman actos contra natura y una pena de hasta 3 años de cárcel por la misma razón.
porque ellos se refieren a eso como un deshonor a el mundo militar. Es vergonzoso que esto todavía existe, es una realidad y está allí. Venezuela no cumple en derogar esa ley. En la número 4 habla de prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, ya eso lo mencioné en el número 1. Hace falta una ley, pero adicionalmente, y es algo que me gusta resaltar siempre, la creación de leyes es positiva y es necesaria, pero con cada ley que se apruebe, eso tiene que ir acompañado de un trabajo social, de sensibilización y de formación a nivel nacional y a todos los niveles, comenzando por las instituciones del Estado que deben formar a sus servidores públicos en derrotar esa discriminación y el estigma que rodea a las personas LGBTI. Entonces, sí, hay que cambiar las leyes, hay que derogar las leyes que existen y penalizan todavía, pero también hay que emprender un trabajo profundo y gigantesco para lograr un cambio social, y es un cambio cultural lo que necesitamos además. Y finalmente, el número 5, salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de las personas LGBT e intersex. Y esto tiene que ver con permitir acciones públicas, permitir la creación y el registro de nuevas organizaciones que trabajen por personas LGBTI sin imponer condiciones de que no se mencione la palabra gay o que no se mencione. Es decir, esas son limitaciones a un derecho. Y estas son las 5 recomendaciones que hace Naciones Unidas contra la homofobia y la homofobia. Como última recomendación, lo que les mencionaba antes, hay que emprender un proceso de educación y sensibilización pública para terminar con la homofobia de raíz. Y no quiero, ya voy a ir terminando con esto para que tengamos el espacio de intercambio. Aclarar que yo insisto siempre en un cambio cultural, pero para que ese cambio cultural se dé tenemos que entender de dónde viene esa discriminación y todo el estigma que rodea a las personas LGBTI. Y esto tiene origen en 3 fuentes. La fuente religiosa, que hay que decirlo, la fuente legal y la fuente médica. Cuando se creó el cristianismo, la Iglesia Católica y posteriormente las iglesias protestantes y evangélicos, se comenzó a hablar de estas prácticas sexuales como prácticas antinaturas y naturales, antinaturas e inmorales. Eso obviamente caló muchísimo en la sociedad. Adicionalmente, cuando la Iglesia Católica era parte del poder de las instituciones del Estado, impulsaron que se incluyera una penalización contra estas prácticas homosexuales, que no se conocían como prácticas homosexuales porque esa palabra no existía anteriormente, pero sí como prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Y entonces se comenzó a criminalizar estas prácticas y se establecieron como delito con penas de entre 5 y 10 años. Y finalmente el área médica, sobre todo el área de la psiquiatría, la psicología, obviamente después iniciaron sus estudios otras áreas, pero principalmente hasta que se incluyó la orientación sexual, la homosexualidad como una enfermedad mental, sin evidencia alguna, sin prueba alguna. Entonces tenemos estas 3 fuentes de discriminación, la religiosa, la legal y la médica, que calaron muchísimo en la sociedad, que se han ido transmitiendo durante siglos estas creencias y estos rechazos infundados, y obviamente eso está en nuestro imaginario, en nuestro colectivo ciudadano, y de eso es lo que hablo cuando enfatizo que hay que trabajar en un cambio cultural, porque ya sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad, tampoco es un delito y tampoco hay nada de antinatural ni inmoral en que 2 personas del mismo sexo se amen. Pero eso requiere de un trabajo cultural amplio, organizado y desde los derechos humanos con una perspectiva de género y desligado de cualquier ideología
filosófica, religiosa, o biologista, como hasta ahora ha sido la educación sexual. Y finalmente, esto obviamente se convirtió en ese estigma, que entendiendo el estigma como una desacreditación culturalmente establecida y que considera negativa hacia una persona o un grupo de personas por sus características físicas o simbólicas, que es lo que ha sucedido con las personas LGBTI. Formando también esos estereotipos, que no es otra cosa que una imagen, una idea comúnmente aceptada con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas como ellas como portadoras de esa misma característica. Y por eso es que hoy en día pensamos que todos los homosexuales son hombres afeminados y amanerados. No es así. O pensamos que todas las mujeres lesbianas son mujeres masculinas, cuando tampoco es así. Y finalmente los prejuicios, pues no es otra cosa que una forma de juzgar aquello que consideramos distinto o diferente a nosotros, porque nos utilizamos a nosotros mismos como referencia, y sin conocerlo, entonces lo consideramos como algo malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. Entonces aquí la invitación es a abrir la mente, a conocer aquello que consideramos malo o inadecuado, a darle una oportunidad, a conocerlo, a intercambiar ideas y opiniones y saber que todo lo que nos han dicho no es así de cierto. Y con eso culmino. Gracias, Quiteria, por esa interesante exposición inicial que nos sitúa bastante bien en el contexto del artículo 2 y el principio de no discriminación y el derecho a igual protección ante la ley. Finalmente, lo que debe entenderse es que las personas de la comunidad LGBTI, como ya tú has mencionado, la nomenclatura internacional, para seguir tu línea de discurso, pues básicamente lo que quieren es disfrutar del contexto o el conjunto de derechos humanos sin discriminación alguna. Y es un dato particularmente importante porque la orientación sexual, la expresión de género, no aparece dentro de las condiciones o las condicionantes de discriminación del artículo 2, como tú bien señalabas. Te pediría si puedes un poco elaborar con más detalle la diferencia en lo que tiene que ver con el concepto de identidad o expresión de género y orientación sexual, porque finalmente creo que son elementos que no se manejan con la precisión adecuada y, como tú mencionabas, dentro de estos estereotipos o prejuicios se suele incluir dentro del mismo saco, digamos, todo lo que son las características del hombre homosexual o la mujer lesbiana. Sí, con gusto. La identidad de género, algunos estudios psicológicos hablan de que la identidad de género es algo que sucede a muy temprana edad. Es decir, a los 3 años de edad ya el niño, la niña comienza a explorar su cuerpo, a explorar sus genitales y a identificar su manera de sentir o de ser con sus genitales. En algunas ocasiones, esa identidad va en concordancia con ese sexo con el que fuimos asignados al nacer. Entonces, la identidad de género tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo me veo. Muchas veces está en concordancia con ese sexo asignado al nacer o puede no estarlo. Mientras que la orientación sexual se refiere a cómo yo siento o a quién yo veo como un objeto de atracción. Es decir, es la atracción que siento hacia una persona con fines románticos, eróticos, o a quien yo quiero escoger para compartir mi vida. ¿Quién me atrae? Esa es básicamente la diferencia entre identidad y identidad de género y orientación sexual. Y la expresión de género tiene que ver con aquello que hacemos para manifestarnos de manera pública o privada, cómo nos vestimos,
si usamos maquillaje o no, los amaneramientos, las expresiones, tiene más que ver con nuestra apariencia física. La identidad está mucho más en nuestro cerebro y románticamente la orientación sexual la podemos ubicar en nuestro corazón. Esa básicamente de manera mucho más sencilla es lo que puedo decirles de la diferencia entre identidad, expresión de género y orientación sexual. Gracias, Quiteria. Recordamos a las personas que nos acompañan por la plataforma YouTube que pueden compartir sus preguntas por el chat que está disponible ahí. Otro aspecto que me gustaría ver si puedes apoyarnos a profundizar, Quiteria, es la situación de las personas de la comunidad LGBTI en este contexto de emergencia humanitaria compleja. Miremos, por ejemplo, uno de los indicadores más dramáticos que tenemos, el tema de acceso a la salud, por ejemplo. ¿Manejan ustedes en acción afirmativa alguna estadística, unión afirmativa, disculpa, unión afirmativa, alguna estadística o alguna data de, por ejemplo, violaciones en el derecho a la salud, el acceso a tratamientos médicos que hayan de pronto sido el detonante de algunas personas de emigrar? Sabemos que también hay casos de muchas personas que emigran pues empujadas por el fenómeno de la discriminación, el fenómeno de la violencia. Pero, por ejemplo, en el caso particular del derecho a la salud, ¿manejan alguna estadística? Sabemos que parte de la responsabilidad del Estado ciertamente es prevenir las violaciones a derechos humanos en el sistema de salud, pero también garantizar un sistema de salud accesible a las personas. Quizás, por ejemplo, lo que tiene que ver con el fenómeno de las personas con VIH y el acceso a retrovirales. Sí, en efecto, bueno, me imagino que tú sabes y la audiencia conoce también el estado en Venezuela de cómo se manejan las cifras, ¿no? Las pocas cifras que hay es porque las recaban las organizaciones de derechos humanos. Pero sí, en efecto, las personas LGBTI forman parte de esa oleada de migración forzada y no es reciente. Y en el informe que presentamos ante la comisionada, la alta comisionada de derechos humanos en el 2018, expresábamos con mucho dolor que pasamos de exigir cosas tan básicas como el matrimonio, la no discriminación y la identidad de personas trans a tener que hablar de migración forzada, prostitución forzada, trata de personas trans y otros delitos muy crueles y muy duros de verdad. Y sí, esto comenzó aproximadamente en el año 2015, cuando comenzamos a experimentar esa escasez de alimentos y también de medicinas. Lo inició principalmente con la escasez de antirretrovirales. Para el año 2000, si mal no recuerdo, 2017-2018, las organizaciones que trabajan con personas que viven con VIH llegaron a reportar hasta un 90% de escasez de antirretrovirales. Obviamente eso influyó en que las personas LGBTI que viven con VIH pues tomaran la decisión de migrar, esa migración forzada de la que hablamos, que no ha sido una migración voluntaria, es una migración forzada. Posteriormente, en el año 2016, comenzamos a experimentar también la escasez de hormonas, las hormonas que utilizan las personas trans para iniciar y permanecer en su proceso de transición. Y ya para el año 2017 nosotros comenzamos a recibir reportes de personas trans que se estaban viendo obligadas a dos cosas: viajar hasta Colombia para comprar sus medicinas o en algunos casos tener que recurrir a la compra de hormonas de animales. Esas hormonas que se utilizan para los caballos y para otros animales, ¿no? Por tratamientos diferentes. Y
Eso lo comenzamos a recibir en 2017. Entonces eso se unió a la escasez de antirretrovirales y como una razón para migrar hacia otros países. Eso en cuanto al área de escasez de medicina. Otra cosa que influyó también fue cuando se comenzaron a implementar estas medidas de el captahuellas y las compras por un último terminal de cédula, que se ha retomado recientemente la semana pasada, y ya advertimos que son medidas que crean las circunstancias y el contexto peligrosísimo para que se den casos de discriminación hacia personas trans en el área de compra de alimentos y compra de medicamentos. ¿Por qué? Porque muchísimas personas trans se vieron sometidas a tratos crueles, denigrantes e inhumanos cada vez que tenían que ir al mercado a hacer alguna compra. ¿Por qué? Porque su documento de identidad no es congruente con su apariencia física. Entonces, tenemos como muchas razones para que impulsaron o que empujaron a las personas a irse del país, a las personas LGBT. Y en cuanto a cifras, lo más reciente que tenemos, que lo mencioné anteriormente, son los datos de este estudio que realizó ONUCIDA en Venezuela, que habla de un 3% de personas trans que afirma ser discriminado en los centros de salud, en comparación con un 2% de hombres gays o hombres que tienen sexo con hombres, que también dicen ser objeto de discriminación en los centros de salud. Entonces, sí, todas esas han sido circunstancias que han empujado a las personas LGBT a migrar, encontrándose con dos delitos más: el tráfico de personas trans y la trata de personas trans, que también son cifras que comenzamos a manejar desde el 2016. Se recuperaron 3 mujeres trans, todas venezolanas, en España. Para 2007 el número aumentó a 24 mujeres trans rescatadas de centros de prostitución forzada. Y más recientemente, a partir del 2018, las cifras que estamos recabando nos llegan de Colombia. También de hombres gays que se ven obligados a trabajar en el área de prostitución o pornografía para poder sobrevivir de algo. Y esto obviamente tiene que ver con las características de las personas LGBTI, porque hay una hipersexualización de las personas LGBTI, con esos prejuicios y ese estigma, pensar que la única opción que tienen de trabajo es en el área de la sexualidad. Gracias, Quiteria. Sí, es especialmente grave lo que tú señalas en cómo la violación, por ejemplo, a la posibilidad de tener un documento de identidad que esté alineado o acorde con la expresión de género expone a las personas en un tema, no quisiera decir sencillo, pero cotidiano, que se ha visto complejizado en el contexto de la emergencia humanitaria compleja como es la compra de alimentos, pero así tal cual como muchos otros. Y además mencionabas el tema de los riesgos de trata y tráfico de personas. En este caso, Quiteria, desde el punto de vista de estas otras violaciones a derechos humanos que ya tienen carácter o condicionamiento, si se quiere, penal, o deberían tenerlo. Tú mencionabas el tema de la violencia y la violación al derecho a la vida y a la seguridad, o la prohibición de trato cruel, inhumano, degradante y torturas hacia la comunidad LGBTI. En este caso sabemos que, por ejemplo, en Venezuela no se cuenta, y es una solicitud de los activistas como tú, de las organizaciones que hacen trabajo en el tema de la comunidad LGBT, la penalización de los crímenes de odio, es decir, estas manifestaciones de violencia o de agresión que están motivadas específicamente contra, por ejemplo, las mujeres por el hecho de ser mujer, o las personas de la comunidad LGBT y por el hecho de ser de la comunidad LGBT sin ningún otro elemento. ¿Manejan ustedes en Unión Afirmativa alguna estadística desde el punto de vista de estos temas de crímenes de odio? Sí y no.
Sí, pero no actualizado. La última cifra, creo que la mencioné antes, data del año 2017, que fue cuando Venezuela se ubicó en el puesto número 4 de países donde más se cometen crímenes de odio contra personas LGBTI. Pero lo que preocupa principalmente es que sabemos que todo esto está ocurriendo, pero que aunque se tomen medidas, las medidas no son suficientes. Hay una exclusión deliberada de las personas LGBTI, no solamente de las estadísticas, sino también de las soluciones. En el caso de los crímenes de odio, no está tipificado en Venezuela el crimen de odio como un delito. A ver, es cierto que hay una ley creada desde la Asamblea Nacional Constituyente, una ley como crimen de odio, pero ya todos sabemos lo que rodea a esa ley, es una ley que no es ley, que está allí, que ha tenido algún otro uso muy diferente al que debería tener, y no es un instrumento con el que nosotros podamos decir se puede trabajar, pero además, en el caso de trata de personas, por ejemplo, el Ministerio Público creó hace como un mes, 2 meses, una fiscalía especial para tratar los asuntos de trata. Y en la descripción de esa fiscalía hace una mención exclusiva a que se atenderán los casos de trata hacia mujeres cisgénero. Es decir, eso es una exclusión clara y deliberada de las mujeres trans, quienes también son objeto de trata. Entonces vemos que, a pesar de que lo hemos solicitado también, la tipificación de los crímenes de odio y la inclusión dentro de los crímenes que llegan hasta la fiscalía, eso no se ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos esperar una solución de reparación, de garantía de no repetición, de asistencia a la víctima, de asistencia psicológica a la víctima y de protección, de otorgar seguridad a quienes han sido víctimas de un crimen de odio o de la familia de una persona que ha sido asesinada debido a su orientación sexual o su identidad de género, si ni siquiera somos incluidos en las estadísticas o esos datos son desagregados para visibilizar que en efecto se trata de un crimen de odio? Porque cada vez que hay un suceso violento en el que esté involucrada una persona homosexual o una persona trans, inmediatamente hay que poner sobre la mesa la posibilidad de que estemos en presencia de un crimen de odio. Y eso no se hace hasta ahora. Gracias, Giteria. Sí, efectivamente, tú has, además del problema terrible que hay detrás de lo que tiene que ver con los crímenes de odio y la posibilidad de que las víctimas tengan acceso a una investigación imparcial e independiente, libre de prejuicios, que se pase, como definen los estándares internacionales, por todas las distintas posibilidades. Esto incluye indudablemente la posibilidad de que hayan sido crímenes de odio. Y entiendo que este es un problema que también existe para las víctimas de violencia de género, no digamos solamente ya las víctimas de violencia por la condición, orientación de género, la expresión de género, la orientación sexual. Pero además también tú mencionabas lo que tiene que ver con los temas de esta ley contra el odio o esta supuesta ley contra el odio, y esto nos pone o nos sitúa en el escenario de la libertad de expresión y el acceso a la información, que tú también muy acertadamente indicabas que hay ahí un problema desde el punto de vista de la desagregación de cifras o de estadísticas, tomando en consideración los temas de la comunidad LGBTI. ¿Hay algún estándar internacional en estos temas desde el punto de vista de estadística sobre el cual, por ejemplo, se pudiese solicitar que se incluyese o se visibilizase en los temas de censo, por ejemplo, o de presentación de estadísticas de parte de las autoridades, Quiteria? Esto es, hay una acción del punto es decir, adecuadamente la
visibilización razonable que reclaman y a la que tienen derecho, con la prevención de prácticas o exposiciones que puedan victimizar más o revictimizar a la comunidad LGBTI. Porque, por ejemplo, en un portal de noticias exponía que un médico había fallecido y el titular no era que había fallecido un médico, sino la orientación sexual de ese médico que había fallecido. Esto, por supuesto, desató, sí, pues, no diría ríos de tinta, pero mares de bytes en las redes sociales. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el equilibrio adecuado en ese tema de expresión y en ese tratamiento del hecho noticioso relacionado con la comunidad LGBTI? Claro, has planteado dos cosas diferentes. Y aquí puedo aprovechar para hacer un minuto de publicidad. En el 2015, yo personalmente he estado dictando talleres para periodistas, precisamente para orientarlos en estos estándares internacionales de cómo abordar los temas y los derechos y en particular los crímenes de odio donde están vinculados personas LGBTI. Y ese es un servicio que ofrecemos y que está a la orden para los periodistas. Sí hay unas recomendaciones estándares, pero también planteabas el tema de cómo si existen estándares para la inclusión en datas oficiales. Claro que sí, a nivel, y eso es parte del drama que tenemos en Venezuela, ¿no? Que estamos muy, muy atrasados en este tema. A nivel internacional ya existen protocolos de atención a personas LGBTI con un enfoque diferenciado en el área de salud, inclusión laboral, empresarial. Hay abordaje de la discriminación a nivel escolar. Hay protocolos de inclusión, crímenes de odio a nivel de las fiscalías. Son todos estándares internacionales que ya existen, que están allí en espera de que alguna autoridad venezolana se aboque a ponerlos en práctica. Porque ya de hecho el simple hecho de que las personas LGBTI no sean tomadas en cuenta, no aparezca ninguna cifra por ningún lado, ya eso constituye una violación de derechos humanos. Porque si tú no reconoces la existencia de una población, eso no significa que no existe. La población LGBTI en Venezuela existe y está aquí y no vamos a desaparecer. Pero si tú no la tomas en cuenta en ningún lado, en ninguna cifra, en ningún censo, ¿cómo tú vas a elaborar políticas públicas de inclusión para esa población a la que no reconoce? En el año 2010, en el último censo poblacional que se hizo, Unión Afirmativa hizo una solicitud de inclusión de las parejas del mismo sexo en ese censo. Y en efecto se hizo. ¿Qué sucedió? Que el Instituto Nacional de Estadística asumió la responsabilidad de formar a los empadronadores para hacer la pregunta y que se registraran las parejas del mismo sexo. Pero dejó a nuestra organización, Unión Afirmativa, la responsabilidad de hacer la difusión y la información de que eso se iba a hacer. Entonces, obviamente hubo algunas fallas. Sin embargo, las cifras preliminares hablaban de la existencia en Venezuela de unas entre 2.000 y 5.000 familias conformadas por personas del mismo sexo. 2 años después, ¿qué pasó? Bueno, que el Instituto Nacional de Estadística, de manera misteriosa, eliminó esas cifras del informe final, argumentando que estadísticamente era un número muy bajo como para ser incorporado. Entonces, nuevamente hubo una violación de derechos humanos, cuando tú no tomas en cuenta una población por no considerarla estadísticamente significativa. Mire, una pareja ya es importante. Es decir, no tiene que existir 20, ni 20.000, ni 1.000.000 de parejas del mismo sexo para usted otorgarle derechos a esas personas. De la misma manera, no es necesario que existan 10.000 crímenes de odio para que un Estado tome en cuenta que hay una situación que hay que abordar y que solucionar. Sí, efectivamente, como tú señalas, Quiteria,
El tema es, no es un tema necesariamente de volumen de personas, porque se trata de derechos humanos y como tú bien señalabas al inicio de tu presentación, es un tema que es transversal. Tú mencionabas también lo que tenía que ver con la situación de la niñez y aquí un poco la pregunta sería, y valga incluso la posibilidad de otros comerciales, porque me parece también que es importante eso, la capacitación de las personas en función a tener el abordaje adecuado frente a situaciones de violencia contra la comunidad LGBTI. Que incluso sabemos que ocurre también a lo interno de las familias. Creo que aquí es un área donde la discusión con las colegas que trabajan los temas de violencia de género es muy cercana a ustedes. Pero, por ejemplo, lo que ocurre con la situación de niños y niñas en los colegios, en las escuelas públicas y privadas. Desde ese punto de vista, hoy en día se habla frecuentemente del bullying, utilizando este anglicismo, y aquí te pico un poco tu formación como lingüista. Acoso, es Desde acoso escolar. exacto, de la definición de lo que es acoso escolar. Y esto comparado con cosas que nosotros los que tenemos ya algunas horas de vuelo, en nuestra época escolar se llamaba chalequeo. Sí, Desde el punto de vista de cómo los y las docentes deben tener y las instituciones educativas deberían tener protocolos de protección frente a la niñez que está en estas condiciones. Incluso en algunos casos, y tú lo manejas con mucha más precisión de lo que lo puedo tener yo, bueno, estos temas de acoso pueden llegar a situaciones gravísimas desde el punto de vista de incluso suicidios de niños y adolescentes por estos temas y que además trasladan al mundo virtual, que es otro fenómeno específico. ¿Tienes algunas estadísticas o han identificado buenas o malas prácticas? Entendiendo, por supuesto, que en este contexto de pandemia, pues las aulas de clase han sido abandonadas. Entonces, de pronto puede ser también una recomendación para el momento de la vuelta a la presencialidad que desafortunadamente vemos cada vez más lejos. sí. Mira, una de las cosas, de las primeras cosas que comenzaron a preocuparnos cuando surge la pandemia y la obligatoriedad recomendable y sana de quedarnos en casa, es precisamente que las niñas, niños y adolescentes que van de alguna manera identificando su género y experimentando su orientación sexual y su atracción hacia alguien de su mismo sexo, estando dentro de casa, sean objeto de discriminación y acoso por parte de sus familiares. Al igual que han estado en auge los casos de pedofilia y de pederastia y de violencia hacia la mujer. Es decir, son cosas que han comenzado a surgir a partir de estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia y el quedarnos en casa. Pero una cosa grave que yo veo es, y es el elemento cultural, por eso siempre insisto en el cambio cultural que necesitamos en Venezuela. Es porque nosotros en Venezuela tenemos esa actitud, posición de callar todo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Callar ante el abuso, callar ante la discriminación, pensando que no, esos son problemas de pareja o no, esos son cosas de las que no se hablan. Entonces, nosotros tenemos que romper con esa cultura del silencio y comenzar a motivar a los niños, a las niñas y adolescentes a hablar cuando sientan que algo les incomoda, cuando alguna actitud de un adulto les incomoda o cuando están se están sintiendo humillados por algún familiar, porque esta discriminación y este acoso contra niñas, niños y adolescentes LGBT puede venir de un tío, de un primo que lo rechaza, y dentro de esa cultura también del chéverismo venezolano se escuda esa discriminación detrás del chiste, ¿no?
bueno, pero, ay, no te molestes si estamos echando bromas. No, no. Entonces, esas cosas hay que reconocerlas y abordarlas también. Y a nivel escolar, por supuesto que tenemos experiencias muy, muy trágicas y que a veces las olvidamos, pero están allí. No sé si fue el año pasado que nos enteramos de un caso en una escuela privada en Los Naranjos, si no recuerdo mal, la chica que se dio un besito, un piquito con una compañerita de clase en el autobús e inmediatamente fue expulsada de la escuela. Ella, su compañerita, y esto se armó un escándalo que llegó a las redes sociales y llegó, inclusive tuvo que interferir el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de Baruta. Es decir, son reacciones que tienen las directivas de los colegios poco asertivas de cómo abordar estas situaciones. Y hoy en día, claro, nos enteramos porque llegan a las redes sociales, pero ¿cuántas otras no suceden en el silencio y de las que no nos enteramos, ¿no? Entonces, yo insistiría en invitar a los padres también, al ver que esto sucede dentro de una escuela, actuar inmediatamente. Y la actuación tiene que ser siempre proteger al niño, porque es el interés superior de proteger su identidad, de proteger su integridad, su estabilidad emocional y brindarle apoyo. Y ahí toca también a los padres desaprender lo que nos han enseñado sobre la sexualidad y sobre la orientación sexual y entender que también hay una etapa en la adolescencia de experimentación sexual, que quizás pueda estar teniendo alguna experiencia con alguien de su mismo sexo, pero eso no significa que en el futuro esa vaya a ser su orientación sexual. Entonces hay que ser un poco más de flexible, conversar con los hijos, y a nivel de escuela yo sí creo que es necesario emprender una formación a los formadores. Hay que formar los formadores. Gracias, Quiteria. Sí, muy importante ese trabajo que tú mencionas de formar a los formadores, darles herramientas, porque al final del día puede ser que la persona actúa de buena fe y mucho de lo que tiene que ver con los prejuicios es ignorancia detrás de todo. Entonces creo que allí el trabajo que se hace desde las organizaciones de derechos humanos y en particular de las organizaciones de derechos humanos que tienen un perfil claramente asociado a la defensa, promoción y protección de los derechos de la comunidad LGBTI es clave para poder tender puentes. Esta frase, este proverbio africano de en tiempo de tormenta construye puentes, no construye barreras, ¿no? Sí, pero también es muy importante, Carlos, dejar en claro que esta es una responsabilidad del Estado. Las organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es coadyuvar en ese proceso de formación y de asistencia en ciertos temas en los que nos especificamos, pero la responsabilidad principal de promover los derechos humanos es del Estado. Indudablemente que es así, Quiteria, porque como mencionábamos al inicio, es el principio de no discriminación, pero también es el derecho a la igual protección ante la ley, que abraza o es transversal a todo el conjunto de derechos, como tú muy bien lo exponías. Ya estamos en los minutos finales y yo quisiera no perder la oportunidad para pedirte que nos contaras un poco de la protección internacional desde el punto de vista de los derechos. A diferencia de lo que ocurre con otros espacios u otros ámbitos, como la discriminación racial o la discriminación contra la mujer, la comunidad LGBTI no cuenta con un tratado expreso que reconozca una protección internacional para los derechos. Existen los principios de Yogyakarta, que probablemente tú nos podrás contar un poco más de ellos, pero además existen unos mecanismos internacionales, está un relator especial en Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, tú misma has tenido oportunidad de participar en la comisión en algunas instancias. Entonces, desde el punto de vista de la protección internacional de derechos de la comunidad LGBTI, Quiteria, si pudieses hacer unos comentarios al respecto. Sí, bueno, lamentablemente lo que dice es cierto, no existe una convención
internacional específicamente para la orientación sexual, identidad de expresión de género, pero sí existe una convención interamericana para, no recuerdo el nombre exactamente, el derecho a la igualdad y no discriminación, que ya ha sido ratificado por al menos 4 países. Venezuela no está entre esos países. Creo que ese es un trabajo que nos toca hacer ya, de insistir desde la Asamblea Nacional en que se ratifique esa convención. Y esa es amplia, que al fin y al cabo son los estándares que recomienda Naciones Unidas. Leyes amplias contra la discriminación, y ahí tenemos esa convención contra la discriminación. Así que sí hay, está también en los principios de Yogyakarta, y hay una infinidad de jurisprudencia internacional con casos muy específicos. Te puedo hablar de la más reciente, y que es un instrumento poderosísimo que ahora tenemos las organizaciones que trabajamos con personas LGBTI y por sus derechos, en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a 2 puntos cruciales: el derecho a la identidad que tienen las personas trans y las personas intersex, y el derecho que tienen las parejas conformadas por personas del mismo sexo al matrimonio. Eso lo dejó absolutamente claro esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace tan solo 2 años, que fue precisamente una opinión solicitada por el Estado de Costa Rica y apoyada por otros estados y por muchísimas organizaciones de derechos humanos, entre las que estaba Unión Afirmativa. Nosotros introducimos un documento que se conoce como Amico Curiae, a lo mejor se pronuncia de otra manera, pero para apoyar esa solicitud de opinión consultiva. De manera que todos los estados ya que son parte del sistema interamericano de derechos humanos deben apegar esa opinión consultiva, y es lo que recomienda al final reconocer el derecho que tienen las parejas del mismo sexo al matrimonio, porque el matrimonio es una institución civil que otorga protección, y esa protección es la que están obligados los estados a otorgar a sus ciudadanos. Hay otras jurisprudencias, por ejemplo, una muy importante también, salida de la Corte Interamericana, sobre el derecho que tiene un sobreviviente de una persona del mismo sexo a recibir pensión. Fue un caso de Colombia. Hubo otra sentencia de la Corte sobre el derecho que tienen las parejas del mismo sexo a recibir visita conyugal dentro de las cárceles. Y otra que fue una de las primeras que salió de la Corte, el caso Atala versus el Estado de Chile. Famosísimo ese caso de una juez chilena a quien se le había retirado la patria potestad de sus 2 hijas porque su esposo la había demandado alegando que ella era incapaz de criar a sus hijas por ser una mujer lesbiana. La Corte Interamericana emitió esa sentencia diciendo que eso, la orientación sexual no es una limitante para determinar si una persona es o no un buen padre o madre. Es decir, que la orientación sexual no afecta la capacidad que tiene una persona para criar a sus hijos. 3, 4 de las más importantes que te puedo mencionar ahorita. Gracias, Quiteria. Sí, efectivamente, como tú mencionas, la opinión consultiva de la Corte es fundamental, y además hace un ejercicio muy interesante porque, si bien, como mencionábamos, la protección específica para las personas de la comunidad LGBTI no está prevista en un tratado formal, hace una interpretación extensiva
creativa, que amplía el ámbito de protección de los derechos a partir de el principio de no discriminación, la igual protección ante la ley y el derecho a la privacidad. Entonces es un poco ese ejercicio o esa manera de la interdependencia e integralidad de los derechos, sino también de su progresividad como una característica fundamental. Bueno, ya estamos en Es los una minutos. opinión consultiva que yo recomendaría que en las escuelas de derecho comiencen a estudiar, porque es bellísima además. No solo esa, ciertamente que varias de las opiniones consultivas de la Corte tienen esos análisis, por ejemplo, la opinión consultiva sobre la condición de la niñez migrante o sobre la protección de los derechos de niños y adolescentes en el sistema interamericano, o en general la opinión consultiva sobre la protección de migrantes indocumentados. Son, creo que el área de las opiniones consultivas para lo que tiene que ver con el principio de no discriminación es un desarrollo muy interesante y muy rico. Estamos ya cerrando esta conversación con Quiteria. Te cedo de nuevo la palabra para que te despidas, pero además para que nos recuerdes tus redes sociales, las redes sumativas, su página web, junto con estas distintas iniciativas que tú has mencionado, que como muy acertadamente indicaste, no son un obstáculo a la responsabilidad fundamental que tiene el Estado venezolano y los estados en general en respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos sin discriminación, y esto indudablemente que incluye a la comunidad LGBTI. Adelante, Quiteria. Sí, bueno, todo lo que hemos conversado, algunos de los documentos, inclusive la jurisprudencia que estaba mencionando, está alojado en la página web de Unión Afirmativa, es www.unionafirmativa.org.be. Igual todas las redes sociales es @Unión Afirmativa, o si quieren seguirme a mí por mi cuenta es @qfranco en Twitter. Por ahí escribo de vez en cuando y podemos intercambiar algunas cosas. Unión Afirmativa ha tenido que girar un poco su función y su misión, obligado por la realidad que estamos viviendo en el país. Nos ha tocado abordar temas muy duros, como los que hemos mencionado, y también el tema de migración y refugio de personas LGBTI, entre muchísimas otras cosas. Si siguen las redes sociales se van a enterar del trabajo que estamos haciendo y seguimos haciendo en materia de promoción y defensa de derechos humanos. Muchísimas gracias a la Alianza por Educación en Derechos Humanos por la invitación, a la Universidad Católica Andrés Bello y a todos quienes pueden ver esta video en diferido luego. Muy bien, gracias de nuevo entonces a la profesora Quiteria Franco de Unión Afirmativa de Venezuela. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos nuevamente en este espacio de la Alianza para la Educación en Derechos Humanos, una iniciativa de más de 50 personas e instituciones que se han unido para mantener viva la educación en derechos humanos en este tiempo de pandemia, invitándoles a que también, además de seguir a Unión Afirmativa, que puedan seguir a la Alianza a través de sus redes sociales, @AlianzaDH, y que puedan pues suscribirse también al canal YouTube del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, a través del cual pues información y seguir al CDH en sus redes sociales, @CDH_UCAP. De nuevo, muchísimas gracias por su participación. Quedamos entonces hasta una próxima oportunidad.